pared con garantía Hola, de muy un buenas año. noches a Material de todas las personas plomería. que nos están, que me están acompañando el día de hoy. Estamos nuevamente aquí en su querido programa Desarrolla tu mente y expresa tus emociones. En este momento voy a iniciar un poquito, voy a iniciar solo porque la compañerita viene un poco retrasada de la ciudad de Puebla, entonces se anexará aquí en unos momentos más. ¿Sale? Espero que te estés pasando una hermosa noche aquí en la ciudad de Tepeaca. Te mandamos saludos en la parte del planeta que nos estés escuchando. Y pues quiero recordarles que la ocasión anterior hablamos un poquito de los cambios que llevamos cuando somos en una relación de pareja y pasamos a una relación ya de matrimonio, cuando estamos solteros y pasamos a ser ya casados. Hay múltiples cambios, entonces esos son los que nos van a afectar o nos van a influir de alguna manera para que nuestra psique se vea alterada. Normalmente llamamos psique al proceso mental que llevamos dentro de nuestra cabeza para enfrentar alguna de estas problemáticas. Entonces, comentábamos que muchas veces la psique se altera y ocasiona ciertas complicaciones que son motivo de que una persona asista a psicoterapia. Entonces, nos quedamos en la parte donde decíamos que qué pasa cuando, cuando una pareja se junta y se va a vivir a la casa de alguno de los padres o de las familias de origen, ya sea con los papás del esposo o de la esposa. Entonces, se mueve toda una serie de dinámica en la familia, donde su estudio es muy importante, sobre todo para los psicólogos, ya que si de momento nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, entonces llegamos a tener ciertas problemáticas, ¿sale? Entonces, una de las principales es que tenemos que analizar nosotros como psicólogos toda la historia de cada persona para saber en qué problemáticas se encuentran en el momento. Entonces, parte de esto es checar, analizar la historia de vida de cada familia, ¿sí? Porque a partir de la historia de cada familia significa o nos puede dar a entender las problemáticas que esté transcurriendo cada persona de acuerdo a esas problemáticas. Por ejemplo, lo comentábamos en el programa anterior, hay familias de médicos que llevan una configuración muy particular, donde, por ejemplo, el papá es el que lleva toda la carga económica y las personas que están viviendo ahí realmente tienen otras actividades que no son específicamente dedicarse a la economía. Entonces tienen una configuración muy importante y a partir de la profesión del papá, el comportamiento de mamá, los hijos van a llevar una configuración que muy seguramente a futuro les va a causar ciertas complicaciones. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, les sugiero pongan atención en cada uno de los puntos que vamos a tomar a continuación, ya que esto marcará ciertos puntos que pueden ser causa de alguna de las psicopatologías que normalmente estudiamos. Entonces, la cuestión es iniciar, y creo que lo habíamos comentado desde antes con el licenciado Paquito, la cuestión de cómo eres concebido en este planeta. ¿Qué quiere decir? Es en qué condiciones estabas cuando tus papás escribieron la carta a la cigüeña. ¿Sí? Porque tenemos que tener en cuenta las condiciones en las que las personas se embarazan. Por ejemplo, hay personas que lo hacen todo muy bonito, en el cual andan de novios un tiempo, después besos y arrumacos y deciden formar una relación de pareja donde tienen madurez económica, física, mental y construyen una familia muy buena, muy contenta. Entonces, están un tiempo de casados, arreglan las problemáticas que se van suscitando en esa transición y deciden muy románticamente planear a un hijo. Entonces, cuando lo planean, hay las condiciones, por ejemplo, físicas, donde cada persona, hombre, bueno, la pareja, va cuidando su alimentación y su actividad física. Entonces se ponen a correr, se alimentan sanamente, dejan tantito los vicios, si es que los tienen, de cerveza, alcohol o algún tipo de sustancia que altere su funcionamiento orgánico. Entonces, las condiciones físicas son las óptimas. Calculan igualmente la economía para que el hijo crezca en posibilidades económicas estables. Entonces, como es planeado, todo va saliendo muy bonito. Suelen ser personas que anhelan tener un hijo y por lo tanto organizan toda esta parte. Entonces, pues como lo van manejando así, la vida o el destino del niño se plantea muy beneficioso. Entonces, desde ahí la cuestión es, bueno,
Todo muy bonito, todo muy padre. ¿Con qué energías es recibido ese bebé o ese niño? Entonces es recogido, es deseado, es planeado, se le dan todas las atenciones médicas, alimenticias, todos los cuidados que necesita la madre para el sano desarrollo y crecimiento del bebé. Entonces cuando llega este niño, pues es recibido con los brazos abiertos. No hay peleas, no hay conflictos, no hay crisis, entonces el niño puede llevar un desarrollo totalmente óptimo. Entonces, ¿cómo será el desarrollo desde el inicio, desde ese bebé hasta el futuro? Donde los papás decidieron estar juntos por sí mismos y todo está muy feliz, todo muy contento. Entonces es una visión que muy pocas familias alcanzan, ya que como lo comentamos en el programa anterior, muchos bebés llegan en crisis económicas, psicológicas o de algún tipo. Entonces, por el momento ahorita me gustaría que te quedes con esta idea de que eso sería como lo ideal, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa cuando ese ideal no se cumple y llegan estas alteraciones? Vamos a ir a una pequeña pausa aquí en nuestro pequeño programa y vamos a continuar, pero ya hablando de cuáles son las situaciones que pueden llegar a alterar la familia, el sistema y cómo se van acomodando ciertos patrones en cada familia de nuestra cultura. Entonces, te repito, te pido por favor que este link que vamos a compartir en unos segunditos vía WhatsApp y vía Facebook, que lo puedas compartir para que más personas vayan entendiendo por qué están como están y qué problemas llevan arrastrando desde su familia de origen. Regresamos en un momento. Hola, buenas noches. Estamos de regreso en tu programa Desarrolla tu mente y expresa tus emociones. Una disculpa, vengo corriendo desde la ciudad de Puebla. Ya estamos aquí de regreso y vamos a continuar con nuestro programa, siguiendo un poco la temática que está aquí platicando mi hermano respecto a las historias de nuestra vida, desde dónde venimos, de qué sistema salimos. Entonces vamos a darle continuación, sin antes vamos a reiterar que compartan nuestro programa, compártanlo en las redes sociales, por favor, compártanlo. Es importante que nuestro programa y todo lo que estamos mencionando llegue a todos los espacios posibles, precisamente para desarrollar una nueva mente y expresar nuestras emociones, aprenderlas a canalizar. Entonces vamos a seguir un poquito con la temática que ya tenía anteriormente mi hermano. Adelante. Sí, claro, comentábamos acerca de que pues una familia recibe un bebé en las mejores condiciones para que el niño nazca, ¿no? Entonces, claro. Lo que los papás hacen es decir, el ambiente está preparado para que tú llegues, eres bienvenido, te deseamos y te tenemos un lugar especial, ¿no? Porque los papás se preparan. Pero como lo hemos dicho en programas anteriores, no siempre pasa así, porque ya ven que les gana la hormona y la gente se embaraza sin tener madurez. Claro, obviamente lo ideal es como tener planeado este proceso de, bueno, vamos a embarazarnos, una decisión propia, pero pues no siempre pasa, ¿no? Sí, claro, entonces hay hijos que, por ejemplo, se unen por un hijo y esa cuestión, esa dinámica hace que el niño vaya teniendo un rol específico, ¿sale? Claro. Parejas que se juntan por un hijo son parejas que le suelen decir al niño, estamos juntos por tu culpa. Entonces a ese niño ya lo van cargando de una energía de yo no te quería, yo ni quiero estar acá con tu mamá, me cae regorda, o sea, nada más claro. Estar juntos por el compromiso que se aventaron. Y no siempre sea nada más estar juntos por ellos, sino que vamos a estar juntos hasta que el niño crezca, hasta que el niño ya sea independiente, hasta que el niño ya pueda hacer otras cosas. Claro. Y precisamente toda esa carga de energías que a lo mejor nosotros como padres en algún momento no entendemos y que por el hecho de tener al bebé pues estamos juntos, le damos esa carga de energía al niño, ¿no? Y ya es como un peso sobre su espalda que en realidad él no debería de cargar porque se supone que es decisión de nosotros. Sí, claro, desde la corriente, ¿cómo se llama? Bioenergética, eso claro. Hace que los niños tengan un cuerpo, ¿sale? Normalmente hijos que nacen bajo esta misma dinámica que les comento de que nos juntamos por tu culpa, cargan mucha culpa, mucha energía en los hombros y son gente sí. Que andan así. Sí, parece que se les atoró el gancho aquí en la ropa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la familia va designando esos roles, más para las problemáticas que van trayendo. Entonces los hijos van teniendo estructuras en su cuerpo, en su forma de pensar, que son características de ese rol, ¿sale? Entonces normalmente el primer hijo es el que viene a unir.
Por eso, cuando los ya hijos van madurando y los papás tienen conflictos, es el hijo que se mete a tratar de resolver el conflicto de los papás. Por supuesto. Entonces ve que los papás se están agarrando y el niño se mete como si fuera una autoridad más grande que los mismos padres Sí. a tomar decisiones por ellos. Y tiene que ver también con la psique de los papás. Porque a mí me ha tocado ver en la cuestión dinámica que los papás están peleando y ya sea por berrinches de la mamá o por vicios del papá. Y, por ejemplo, si el papá es el vicioso, el papá se sale de la casa, se sale del sistema y se queda el hijo y la mamá. Sí. Entonces la mamá entonces empieza a llorar, empieza a platicar y le empieza a contar su versión al hijo. Entonces lo que hace el hijo es que como nada más escucha la versión de mamá, dice, pobrecita de mi mamá, mi papá es el malo, mi papá es el mi malo, mamá es la pobrecita, claro. no es la que sufre. Entonces se hace una alianza bien interesante para entre los dos tratar de cambiar al papá. Y eso es importante recalcarlo, que desde el enfoque sistémico tiene mucho que ver con el papel y el rol que estamos jugando cada quien dentro de la familia, ¿no? Entonces, si yo tengo a mi papá con problemas de alguna adicción, por ejemplo, alcoholismo, y mi mamá se está ahí sufriendo, obviamente hay un papel, ¿no? Y desgraciadamente o afortunadamente es un papel que no es que nosotros lo asumamos como hijo, sino que es un papel que se nos asigna dentro del rol familiar, dentro del juego familiar. Sí, claro, porque no está jugando un rol de hijo, está Claro. jugando un rol de unir de... o tratar de mantener la estabilidad dentro del sistema, ¿no? Dentro del juego de nuestros papás, de entre berrinche y no berrinche, de llevárnosla bien. Sí, porque recordemos que una relación de dos adultos que se comportan como niños tiene que haber uno en el que quepa la prudencia. Y la cuestión es que como los papás luego se ponen de berrinchudos los dos, el prudente es el niño de 5 años. Exactamente. Que tiene que educar a los dos grandotes, ¿no? Exacto, y ese es un papel que no le correspondería al niño, pero sin embargo lo está jugando, ¿no? Sí, claro, y bueno, para aquellos que estén escuchando y digan, no es cierto, eso no pasa, chequen, si tienen hijos y normalmente en la escuela nos dan los problemas donde dicen el niño no aprende. El niño no hace la tarea. Claro. Y muchas veces están y mandan al psicólogo al niño por la cuestión de que es que no está aprendiendo el niño en la escuela. Y muchas ocasiones que a mí me ha tocado evaluar a esos niños no tienen problemas en las capacidades del aprendizaje, ¿eh? No, es la cuestión de que en casa está habiendo problemas y el niño está en la escuela pensando cómo resolver los conflictos de papá y mamá. No es que no aprenda, no es que no tenga memoria. Claro, hace algún tiempo me llegó un caso de un niño que me decían, es que no aprende nada, la maestra ya lo reprobó, estamos aquí porque no queremos que siga repitiendo el año, no sé qué, no sé cuánto. Yo trabajé con el niño, una persona muy tranquila, te pone atención, me dice, es que ya no lo tolero, la señora me decía, ¿no? Entonces como de que estábamos trabajando con él y afortunadamente era eso, ¿no? Procesaba correctamente, todos sus procesos de aprendizaje eran correctos, pero te das cuenta que el niño desgraciadamente como está cargando con ese peso que a lo mejor no le corresponde, está pensando en otras cosas, está en la atención de mi papá se peleó con mi mamá, qué vamos a hacer, el dinero, esto, el otro, cosas que a lo mejor no le corresponden y que aún así el rol de padre se lo está cargando al niño. Sí, claro, son muchas cuestiones y muchas configuraciones. Yo, por ejemplo, lo que he visto igualmente con los niños es que hay mujeres que están muy neuróticas. ¿Por qué? Porque tienen un mundo de fantasía aquí que yo quería y quería tener a alguien que me lavara y que no sé qué. Y entonces como su fantasía es muy bonita y su realidad está de la fregada, entonces son mujeres que viven frustradas. Y la cuestión es cuando se queda con los hijos, ¿cómo se comporta? Porque digo, el marido se puede ir, ¿no? El marido está ahí en el griterío y dice, pues con permiso, cierra la puerta y se va. Claro. ¿Quién aguanta a la mamá neurótica? Los hijos. Entonces los hijos están viviendo en un sistema totalmente agresivo por las conductas de la mamá, que volvemos a la cuestión de la poca madurez emocional y psíquica que tienen. Entonces la cuestión es que se van sobre el niño. Entonces lo agreden, lo manipulan, lo chantajean. ¿Por qué? Porque el marido no se les deja. Entonces con estos, ya sea que los manipule de igual manera o los violente, ¿sí? Se desquite con ellos. Entonces las problemáticas llegan a consultorio, pero de fondo es la familia, no es tanto la cuestión educativa. Por ejemplo, cuando tenemos problemas en el aprendizaje, son debidos a ya sea una trisomía, a un golpe en la cabeza, donde los niños no retienen, y hay un tratamiento específico, ¿sí? Porque los psicólogos no nada más son hablar y ya. No, porque la gente cree que nos echamos chisme. Aquí le vamos a cambiar esa ideología, no es nada más hablar y escuchar, claro que no. Claro. Detrás de eso hay un proceso. Sí, claro, y tenemos instrumentos muy específicos que se utilizan para evaluar cada parte. Tenemos una serie de pruebas que, por ejemplo, evalúan la parte emocional
evalúan la parte mental, cognitiva, y a partir de ello podemos ver cómo es la forma de intervenir, ¿sale? Entonces, normalmente el hijo mayor, si la persona que nos está escuchando ahorita, el hijo mayor tiene una configuración muy interesante. ¿Por qué? Porque es el que se cree el papá de sus propios padres. Porque a mí me ha tocado ver cómo los hijos le tratan de meterse como referees en las peleas de papá y mamá. Sí. Y no estamos hablando de niños de 10 años, ¿eh? Yo estoy viendo adultos de 35, 40 años que siguen hablando y tratando de resolverle la vida a los papás. Por ejemplo, hay muchas personas de 30, 35 años que ya conocen o ya saben manejar estos aparatos. Y los papás de 50, 60 que como que no le agarran la onda, entonces el hijo les tiene que estar ahí ayudando, enseñándoles y todo, ¿sí? Entonces son personas que los papás llegan con el hijo y, hijo, ¿qué hago? Hijo, es que tuve tal problema con el pago del agua, de la luz, no te puedes ir a resolver. ¿Por qué? Porque tenemos papás que no quieren ser papás. Tenemos papás que dicen, no, mejor que mi hijo tome las decisiones, ahí es su bronca y que las resuelva él. ¿Por qué? Porque yo no quiero, porque no quiero aprender, porque no me quiero capacitar, ¿por qué? Porque hay gente que se mentaliza, ya estoy viejo y ya no puedo. Entonces por ahí es donde los hijos empiezan a hacer esto, ¿sale? Y precisamente ahí es donde se da un juego de roles un poco interesante, pero también complicado, ¿no? Porque los hijos empiezan a jugar un rol que totalmente nada que ver, ¿no? Si el papá tenía que tomar las decisiones, ahora el papá está esperanzado, a ver qué me dice el hijo, ¿no? Si tengo que pagar esta cuenta. Decisión es fácil, si voy a salir aquí o si voy a salir allá, y es algo que en realidad al niño, la persona, pues en este caso ya mayor, en el ejemplo, retomando el ejemplo un poco de mi hermano, pues no le corresponde porque esa es cosa que ya deberían de hacer los padres. Sí, y volvemos a esto, ¿no? Quieren madurar, ¿no? O sea, yo me encuentro y hay un término en terapia sistémica que les llaman el doble vínculo. Claro. Que por un lado te dan un mensaje y por el otro lado te dan otro. Por ejemplo, a mí me tocó ver el caso de que estaba el papá ya como de 60 años y el hijo como de 40. Entonces lo que hacía el papá es ayúdame. Y el hijo, ay papá, pues así. Y el mensaje tan interesante era que por un lado te pido ayuda, pero por el otro lado me estoy molestando contigo, que me estás ordenando. Entonces era un mensaje chistoso. Curioso, ayúdame, pero no me estés molestando. Pero no me estés molestando y no me estés diciendo qué es lo que tengo que hacer porque yo soy el papá, ¿no? Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen bien marcados esos límites, no tienen bien marcados qué rol le toca a cada persona que está en el sistema. Entonces, pues la cuestión es que el sistema se descontrola, porque hay personas que están jugando roles que no les corresponden. Entonces, vamos a hablar de otros puntos también interesantes. Me gustaría retomar la cuestión del hermano mayor. ¿Qué pasa cuando nace el segundo hermano o el siguiente hermano? ¿Sí? ¿Por qué? Porque a los hermanos mayores nos quitan del trono. Somos los reyes de la creación cuando estamos ahí y llega el segundo hermano y es quítate, ahora va el otro. ¿Por qué? Porque tú ya entiendes, ya estás grande, el otro está chiquito, el otro necesita que le cambien el pañal. Y es que es muy importante mencionar esta parte porque desgraciadamente o afortunadamente el primer hijo juega un papel muchísimo importante porque ya lo mencionábamos, se encarga precisamente de la unión de los padres, de que de repente se reconcilien, de que de repente hablen. Entonces cuando llega un segundo hijo es como un síntoma de frustración ante no poder controlar la situación porque se te sale de las manos. Es algo que antes tú tenías el control y en este momento con la llegada de un nuevo hijo, desgraciadamente pues ya se dan muchas problemáticas. No hay control, ¿no? Si eres hermano mayor, muy seguramente tienes miedo a ser rechazado, a ser abandonado. ¿Por qué? Porque te quitan tu lugar del trono. O sea, desde ahí viene esa cuestión de que yo tengo miedo a que me cambien, yo tengo miedo a que ya no me quieran como antes. ¿Por qué? Por esa misma cuestión de los hermanos. Entonces, si va a cuestión de género, por ejemplo, en la cuestión de ser hombres, que llega un hermano, te viene a reemplazar literalmente. Claro. Y si es mujer la que viene en segundo lugar, es la cuestión de que tú como hombre sí eres interesante, pero es mejor la niña, porque el trato que se le da es totalmente diferente, distinto. Entonces va habiendo ciertas configuraciones al respecto. Y independientemente de que venga como a hacer un trato distinto, tú también ya tienes que protegerla por el simple hecho de ser niña, ¿no? Tienes que estar al pendiente de tu hermana, porque tu hermana te sigue, porque tu hermana le puede pasar esto, y estás al cuidado de ella como tal. Sí, porque la familia te educa a eso, y sin darte cuenta posiblemente también te enseñan conductas machistas, ¿no? Claro. Que la otra es débil, que no sé qué. Entonces estamos en una serie de cosas que se va configurando desde cómo lo vamos manejando. Cada rol tiene sus características específicas.
Ahorita vamos a continuar hablando de esto. Si te interesa, por favor, te pido compartas nuevamente esta temática en tus redes sociales. Si conoces a alguna persona que diga, oye, tú eres hermano mayor, ¿te pasa esto? ¿Por qué? Porque les pasa. Y no es porque sea una varita mágica y leamos mentes, no. Porque de manera profesional nos encargamos de estudiar a la familia y a la persona. En este caso estamos hablando más herramientas de cómo se mueve la familia y qué rol es designado para cada uno. Entonces, te invito a compartas y nos vemos en una pequeña pausa. Pastas, hamburguesas y snacks. Visítanos en Avenida Colón, número 317, Colonia Centro. Un poquito de la dinámica familiar, de cómo se dan los roles, de qué papel nosotros como hijos jugamos dentro de la familia, qué papel juegan los papás. Entonces vamos a continuar un poquito ya entrando en ambiente. Sí. Hay muchas generalidades, y el programa se nos está yendo rapidísimo. Es una de las problemáticas de siempre. Entonces estábamos con la cuestión de los hermanos mayores, que son a los únicos que los quitan de su trono y por lo tanto son los que sienten el rechazo así pero bien fuerte, ¿no? Porque imagínate, si papá y mamá te rechazan por el segundo hermano, ¿qué más una novia, ¿no? ¿Qué más una pareja? Te puede rechazar en cualquier momento. Entonces la dinámica es así, ¿no? Nace el segundo hermano y la cuestión ahí tenemos algo interesante porque el primero estrena todo. Estrena todo, o sea, es el rey de la creación. Le dan toda la ropa, los juguetes, etc. Y el segundo es algo interesante porque a pesar de que lo que viene a quitarle el trono, no es que le den todo, porque ya le van, ¿cómo se llama? Poniendo la misma ropa del otro hermano, o sea, él no estrena. Tiene esa necesidad de estrenar algo porque a él nunca le dan algo que sea de estrenar. Y algo interesante de remarcar aquí es como de, a lo mejor ya consentimos mucho al primero, entonces vamos a corregir los errores que hicimos con el primer hijo, con el segundo, ¿no? Entonces como que ya te empiezan a tratar un poco diferente. Obviamente no es lo mismo de regalarle o comprarle todo al primer hijo que cuando llega el segundo, porque obviamente las necesidades son más, no hay tanta estabilidad económica, porque obviamente ya hay un nuevo integrante de la familia, son más gastos, son más cuestiones que hay que tomar en cuenta. Y volvemos a la cuestión de que si el segundo hijo fue planeado, nada más que una sorpresa, ¿no? Porque hay gente que no planea, entonces se ven enredados en ciertas problemáticas. Entonces la cuestión aquí es, bueno, ¿qué pasa con el segundo hermano, no? Sí le ponen más atención porque está chiquito, pero ya se le van quitando ciertos temores a los papás. Porque si el primero decían, tiene gripa, al pediatra, ahí los papás ya van aprendiendo y no se le quita, no le pasa nada, ¿no? O sea, no es algo que esté destinado al 100% con él. Entonces, es como que si estás acá, te atendemos, pero ya no tanto como el primero, ya no tiene chiste, ¿sale? Estas son generalidades, después vamos a hablar de unas cosas que llegan a modificar todo esto, porque es un estudio bien interesante de la familia. Posteriormente a ese segundo hermano, si nacen más, también les toman el burro, también le quitan el trono. ¿Por qué? Porque llegan más hermanos y es como que vamos ahora a consentir al más chiquito. Y a lo mejor no es consentirlo, es cuidarlo porque está chiquito. Entonces los hermanos grandes empiezan a cuidar a los pequeñitos, dependiendo de la edad. Yo creo que ese es el papel principal que suplen los hermanos mayores, ¿no? De ya tienes un hermano más pequeño, viene detrás de ti y a lo mejor poco personal, pero lo has vivido, ¿no? Como que te dicen, no, y a ti como hijo chico también te dicen, no, fíjate en lo que han hecho tus hermanos, que no sé qué, que no sé cuánto, y viceversa, los hermanos de cuida a tu hermano porque está chiquito, él va siguiendo tus pasos, él va atrás de ti. Sí, claro, porque volvemos a la cuestión de que los papás no quieren ser papás y te echan la responsabilidad a ti. Y tiene una responsabilidad muy grande el hijo mayor, es complicado ser el hijo mayor, ¿no? Porque detrás de ti vienen tus hermanos y ellos son los que tienen que seguir. Y eres el ejemplo a seguir. El ejemplo a seguir. Entonces a mí me ha tocado ver varios hermanos mayores que dicen, no, yo hijo, no, ya crié a mis hermanos. Ya bastante tengo con todos los hermanos que traigo, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, pues sí se van dando ciertos roles porque al mayor le van dando esta cuestión de cuidar al otro. Y la cuestión es que el otro, el segundo, los que están para abajo, se vuelven más berrinchudos. Porque ahí les dan chance de culpar a alguien si el niño chiquito no quiere hacer algo. De que si llora, de seguro tú, hermano mayor, le pegaste, le hiciste alguna maldad, etc. Entonces se van haciendo la división entre hermanos. Por eso yo voy en contra de que los papás digan, los quiero por igual. No es cierto. Porque al primero, si lo querías, si lo deseabas, lo consentiste mucho. Demasiado. O si de momento te casaste por obligación, ese niño no es buena la relación. Claro. ¿Por qué? Porque a lo mejor todo el enojo que hay en la pareja lo transfieres al primer hijo, ¿no? Que por este chamaco me junté con este, y si este no hubiera nacido. Y a pesar de que la gente no lo diga directamente con los hijos, hay una energía que se siente. Y los hijos van adquiriendo ciertos comportamientos con papá y con mamá.
energía que sienten, y precisamente eso es algo que nos hace actuar de cierta manera, aunque nosotros no nos demos cuenta o nos digan actúa así. No, el interactuar con papá o con mamá y que sientas esa parte de que de repente te limitan de más o te limitan de menos, te hace actuar de cierta manera. Sí, claro, porque va generando la configuración. Bueno, hablemos con los hermanos más pequeños, ¿no? Que ellos son todo un tema. Porque ellos son berrinchudos, ellos se pueden hacer drama. Y una de las diferencias yo creo que es muy importante, que cuando nació el primer hijo, la familia o la pareja está en crisis. Porque normalmente nos juntamos por etcétera, ¿no? Entonces, la situación económica no es muy estable, sí, claro. problemáticas con los papás. Dependiendo claro. de la edad que tengan los hijos, también depende mucho de los papás. Por ejemplo, una gran diferencia. Imagínense la relación de pareja. Que los chavos se hayan juntado a los 20 años y nació el primer hijo. Y después tienen el otro a los 30, 10 años después. 10 años después, una gran diferencia. Los papás ya no están igual de neuras. Claro. Ya no están igual. Dirían por ahí, nos agarran a diferente edad, ya no tenemos la misma, ¿cómo se llama? La misma fue la palabra. Fuerza, la misma fortaleza para dominar, la misma energía, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque pues el hermano mayor, la mamá es como que yo lo voy a educar como yo quiera, ¿no? Y esto y lo otro y aquello, y ahí está dándole. Y al hermano menor es como que ya déjalo, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la gente se va a cansar. No es lo mismo tener un hijo a los 20 años que tener uno a los 35. Porque ya es diferente. Y aparte que también interviene mucho la diferencia de edad entre hermanos. Por ejemplo, que comentábamos el otro día en una clase, la diferencia de edad de unos 4 o 5 años ya no está creado como hijos Ya no son hermanos, son hijos únicos, porque directamente ya no convivieron tanto, ya no vivieron esa crisis económica en la que a lo mejor no nos alcanza para darle todo, tienen que compartir. Entonces es como que esa diferencia de edad también marca muchísimo el sistema de educación, el sistema de enseñanza totalmente distinto. Sí, claro, entonces se tiene que checar todos esos puntos porque de la misma manera al niño más chiquito, por ejemplo, dependiendo de la edad de los hermanos mayores ya le dan cosas. O sea, ya le compra que un dulce, dice, ay, pues el hermano mayor ya trabaja, no, vente, vamos, te invito acá. Hermanito, vamos y, aquí, ándale, ¿no? Vamos y se vuelven allá. más berrinchudos, Claro. ¿por qué? Porque ellos sí hacen drama, imagínate, ¿no? Cuando estaba el primer hijo nada más estaba papá y mamá en sus neuras y papá en sus vicios. Y cuando ya está el hermano menor, es como que ya está el hermano más chiquito y están los hermanos, está papá, está mamá y ya alguien le puede echarle el ojo. Exacto, y ya no nada más es echarle el ojo los papás, el papá, mamá, sino que ya también los hermanos, ¿no? Y ponte que tenga unos 2 o 3 hermanos, y imagínate que fuera niña, ¿no? Uy, 3 no. hermanos adelante y una niña el último, y aparentemente es como normal, así por así decirlo, pero ya cuando lo ves dentro del funcionamiento familiar es más complicado, porque imagínate, tienes 3 hermanos mayores y la menor es chica. ¿Cómo la van a cuidar? ¿Cómo la van a consentir? Es la única mujer. Detrás de esta parte vienen otros 3 hermanos y aparte el papá y la mamá, ¿no? Entonces Sí, claro. no nada más es... Y hay que checar mucho la Cuidar. dinámica entre hermanos, ¿no? Porque Sí. si tenemos, bueno, hay puros hijos varones, el comportamiento es uno. Todos eruptan, todos se golpean, También. se hacen maldades, se llevan a golpes. Y si Claro. nace una niña ahí, no va a crecer como niña. Por Va a supuesto crecer que no. como niño. Va a asumir conductas precisamente de la interacción con los niños, con los hombres, y desgraciadamente o afortunadamente no va a tener características de mujer, ¿no? Va a ser Exactamente. como que más, dirían por ahí, un poco más Masculina. masculina. Precisamente porque tiene que ver con su forma de educación. Ya no le están educando como si fueran puras hermanas o en este punto de mamá, porque a mamá también le toca asumir un rol un poco más fuerte por el hecho de que está creando puros hijos varones. Sí, claro, porque en esas cuestiones hasta la mamá se despersonaliza. Claro. Porque yo pienso, ¿no? Me imagino una mujer que tiene 3 hijas. Se cambian la ropa, los tenis, se pintan, el maquillaje, el pelo, de que ay, te recomiendo esto, ay, mira, me compré unos aretes, y es el tema de conversación. Ahora, sin embargo, una mujer en un sistema donde hay puros hombres, la mujer queda anulada. ¿Por qué? Porque ahora es educar a estos, ¿no? Los hijos y el marido que también lo tiene que educar, entonces se vuelve una problemática. Y la cuestión es esa, ¿no? Checar tú en qué posición estás y qué cosas te están causando ciertos conflictos. ¿Por qué? Porque estas son configuraciones generales que se van llevando en cada familia, ¿sale? Y tenemos que tener muy en cuenta la mentalidad de los papás. Porque hay papás que, por ejemplo, a los hijos más pequeños ya les dan todo.
Entonces normalmente son los que, estos canijos son los que heredan todo, o los que Sí. les ayudan de que no puede, entonces ahí yo como papá ya no tengo tanto de que pagarle a este, porque ya se fueron a trabajar, al más pequeñito le ayudan con todos los gastos. Y eso es importante reconocerlo. Ha pasado muchas veces que las familias tienen problemáticas familiares precisamente con la herencia por esto. Porque como ya es el más chico, ya no sé, me pongo a pensar un poco en el papel de padres, ya no le dimos como lo que más podíamos porque estábamos como ocupados en mantener a todos los demás, entonces hay que darle más, ¿no? Independientemente de todo lo que ya le diste, hay que darles más, hay que facilitarles la vida cuando a los hermanos mayores ya les tocó un poquito más complicada la situación, ¿no? Sí, claro. Hay un libro que es muy importante para el estudio de las familias que se llama El ciclo vital de la familia. Y hay una parte que dicen, a ver, cuando los papás ya educaron a sus hijos y ya más o menos van saliendo, ya son más independientes, ¿qué les queda hacer a los papás? Porque literal, un nido vacío. Es el Ya nido, cuando los la papás etapa ya del no nido tienen vacío. que educar a los hijos, ya no los tienen que orientar, ya el hijo, papá, regresa al rato, ¿no? Y se van. Sí, Y claro. ya se quedan los papás solos ahí en la casa así, ¿y ahora qué tú y yo ¿Y ahora qué hacemos, no? no? Porque Y eso es importante resaltarlo, es una crisis que viene a afectar a nivel familiar muy intenso precisamente por esto, porque los papás están tan acostumbrados a tener un ritmo de vida para darles algo mejor a sus hijos, para seguir luchando, para darles un estudio, darles casa, darles comida, darles todo. Y cuando llega esta parte en la que los hijos mayores ya se fueron y solo queda el hijo pequeño, entonces el hijo pequeño ya no está tanto en su casa porque igual tiene obligaciones, tiene que ir a la escuela, tiene que ir a esto, y ahora ¿qué hago yo como papá, no? Entonces también es un punto importante, es una crisis que es importante recalcar que pasa en todas las familias y que creo que sería un momento adecuado para que los papás, si basan toda su vida o todo su sentido de vida en estar con los hijos, en cuidarlos, en mantenerlos, en proveerlos, sería importante, un momento importante para tomar terapia. Obviamente sí, todos sí. los momentos son importantes, pero yo creo que en esta crisis sería más importante, ¿no? Sí, parte de esto es la gente tiene que ir a sus terapias porque llegan etapas nuevas que no saben cómo actuar, no saben a ¿Cómo dónde caminarse, enfrentarlas antes? no saben cómo adaptarse a esos cambios. Claro. Entonces, por ejemplo, en esto que comentabas, la cuestión es qué mentalidad hay de los padres cuando se unen. Porque si de momento el papá va y dice, yo me junté nada más con esta mujer por educar a este hijo, cuando el hijo ya se fue a hacer su propia vida, ¿qué hago? ¿Y ahora qué hago, no? Es ahora sí ya me voy a separar, ¿no? Porque ya que ya no hay Porque finalidad. estoy junto, El ¿no? objetivo se cumplió, vámonos, ¿no? Me imaginé tipo Toy Story, de que ya Landy creció, vámonos cada quien por su Adiós. lado, ¿no? Entonces Claro. hay familias que eso pasa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mamás que sí son educadas para educar niños. Entonces, cuando estas mujeres ya no tienen hijos, ya le están con el hijo, oye, ten un hijo, ¿no? ¿Para qué? Para que yo te lo cuide. ¿Por qué? Porque el sentido de vida cambia en las Claro. mujeres a partir de esto. Y hay muchas mujeres que no son educadas para salten, amigas, platica, vete al café, vete al gimnasio. No, son educadas para tener ser niños, mamás, para cuidar. para cuidar. Entonces me ha tocado ver casos donde sí, efectivamente, la mamá ya está ahí toda, ya grandecita, con sus canas, con dolor en la asiática, en las rodillas, y tiene que estar educando o cuidando a todos los nietos. Entonces la cuestión ahí es, mucha gente dice, ¿no? Dice, a mí ya me tocó educar a los míos, que a sus papás lo eduquen. Pero volvemos a la cuestión de los vacíos que tienen las personas. Claro. Entonces, si me quedo sin hijos, no voy a tener nada que hacer, porque yo nada más fui educada para cuidar de hijos. Entonces, hay problemáticas que se van dando en la mamá, en la abuelita, en el papá. Digo, hay un dato bien interesante y bien raro para los hombres, que dicen, imagínense, si una mujer llega a los 60 años, ¿qué le queda hacer en la casa? ¿Es recibida por la familia, sí o no? Sí, porque es la abuelita, hay que ir a verla. ¿Por qué? Porque mamá nos obliga a ir vas a ver a tu abuela porque la vas Aunque a ver. no quieras. Aunque no quieras, ¿no? Claro. Y la mamá es como que la figura más importante en ese lugar, en ese espacio. Entonces tiene una gran relevancia y todo el mundo la quiere, todo el mundo la va a visitar. Ahora, pregunta, ¿qué le pasa al adulto hombre de 60, 65 años? Porque ahí la cuestión que a los hombres no tienen rol en la casa. Exacto, no tienen rol, ¿por qué? Porque siempre vimos a nuestro papá como proveedor, como que es el que nos mantiene, es el que de repente nos regaña, y cuando llega a una edad adulta, desgraciadamente dejan de proveer, ¿no? Dejan de ser funcionales para la sociedad, y ya no es tan fácil que la persona de tercera edad, hombre, trabaje en cualquier lado, entonces se vuelve un intruso en la familia. Un intruso en la familia, porque en realidad
pues no. Sí, la dinámica que Pensándolo llevo bien, pues durante no. 30, 40 años es me voy a trabajar y ahí mátense ustedes y me desentiendo. Y la cuestión es ya no tiene actividad, ya tiene que estar en la casa. Y hay muchos hombres que entran en crisis por este cambio muy feo, muy Claro. feo. Entonces son puntos que se tienen que checar. Miren, ya nos están midiendo otra vez el tiempo, de ya córtale mi chavo, ya que no sé qué, que no sé cuándo. Y la cuestión es, quisimos abordar esto porque tiene que ver el qué espacio ocupas tú en tu familia. ¿Qué rol tienes? ¿Qué rol tienes? ¿Qué haces en tu familia? ¿Cuál es tu Porque papel? hay un rol designado, si me explico. Claro. Por ejemplo, mucha gente cree que los chavos entran en adicciones nada más porque sí. No, hay una configuración detrás de una adicción bien interesante que incluye mucho a los papás. Hablábamos Claro. de las problemáticas, ¿no? Imagínense dos papás que se quieren separar y nada más están unidos porque el hijo tiene una adicción. Hay una configuración magnífica donde el hijo está haciendo cosas para mantener a los dos papás agarrados. Y es que pareciera que no es relevante, pero es relevante, ¿no? Todo el mundo juega un papel importante en la familia y precisamente el papel de una persona que tiene alguna adicción en este momento, ya pensándolo desde una manera sistemática, familiar, dinámica, pues juega ese papel de mantener a los papás a lo mejor peleando y lo que sea, pero mantenerlos juntos. Ese es su objetivo, precisamente porque a lo mejor nosotros no dijimos, a ver, tú eres el que nos va a mantener juntos. No, la dinámica familiar se dio así y ese papel se le asignó al hijo queriendo o no. Y eso es lo muy curioso y interesante de esta temática, ¿no? De la dinámica familiar, que quieras o no, se te asignan papeles o roles y eso es lo que tú tienes que jugar dentro de tu familia. A menos que generes decidas, conciencia exactamente, y decidas ya no hacer y eso. decidas ya no Porque romper ese patrón. al final la oveja negra, que suelen Claro. llamar en las familias, cumple un rol. Tiene Sí. una función para estar ahí, por eso es tan relevante, por eso sobrecaen las culpas. Porque es más fácil culpar a un hijo que culpar al marido o a la esposa y agarrarte a Claro. golpes. Es más fácil. Miren, vamos a parar acá porque salen temas muy interesantes, hay muchas ideas en nuestras cabezas que quisiéramos Por compartirles. supuesto. Vamos a ver si hacemos una segunda parte de esta, Claro, porque es un tema es muy un extenso. tema muy importante y Muy muy extenso, extenso. hablando de la cuestión del programa anterior, de la cuestión de la economía en la familia, también hay un montón de cosas Desde que ahí tienen se que hablar. desligan muchísimas cosas. Todo Y es un se va tema muy enlazando. importante, ¿sale? Entonces, las recomendaciones de siempre, por el amor de Diosito, vayan a terapia, por favor, arreglen su vida, que si empezamos a mejorar por nosotros, vamos a tener una mejor sociedad. Mucha gente se queja de que los valores, sí, pero tú, ¿qué estás haciendo? Entonces, la sugerencia que te pedimos es que compartas el video, si conoces gente que necesite el apoyo terapéutico, aquí estamos nosotros, que somos especialistas, nos dedicamos a estudiar todos estos temas, y pues la sugerencia es asistir a terapia, ¿sí? Te doy nuevamente mi número, que es 2231-130073. Ese número puedes mandar un WhatsApp, nos ponemos de acuerdo. Puedes buscarme en el Facebook, que aparezco como Sigue Eduardo Rendón Vega. Tenemos la página de YouTube y de Facebook que se llama CAPIC, que es Centro de Atención Psicoterapeuta Humanista Integral. Y te recuerdo que hacemos conferencias, talleres, vamos a dar pláticas a las escuelas. Y si tú tienes la oportunidad, iniciando este ciclo escolar, de que podamos participar contigo, créeme que lo haríamos con mucho gusto. Bien, mi nombre es Brenda Rendón Vega, a sus órdenes, reitero mi número 2231-050765. Trabajamos al menos yo trabajo principalmente con cuestiones ya de niños, igual damos terapia, damos talleres, apoyamos en el desarrollo integral de los niños y pues es importante, la recomendación es siempre asistan a terapia, busquen ayuda, no nada más con nosotros, sino con también otros psicólogos. También les reitero que pueden mandarnos un mensajito, un WhatsApp, dejarnos en el muro de Capi o en el muro de mi hermano Eduardo, psicólogo Eduardo Rendón, perdón, o mi muro de temas acerca de los que quieran hablar o tocar el punto y nosotros estaremos ahí. Y pues creo que es todo por hoy. Sí, hasta luego, pasen buena noche desde la ciudad de Tepeaca, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Buenas Saludos. noches, hasta luego.